El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno también incluye lo que antes se le conocía como Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro autista debido a que las diferentes personas que lo padecen pueden tener una gran variedad de síntomas. Es decir, pueden llegar a abarcar muchísimos. Por ejemplo, algunos pueden tener problemas para hablar, otros para tener contacto visual cuando están hablando. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Por ejemplo, puede ser posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase. Muchas personas refieren que las personas con trastorno del espectro autista parecen que están dentro de su propio mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, pues como vimos en la introducción, el día de hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Como les comentaba, también se le conoce como Asperger o como autismo. Hay autores que sí definen y diferencian el Asperger del trastorno del espectro autista e incluso también hablan del autismo, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar en general y a referirnos como trastorno del espectro autista. Es importante mencionar que no se conoce el motivo por el cual aparece este trastorno. Puede ser genético y también hay muchos investigadores que mencionan que los factores ambientales también juegan un papel muy importante. También es importante mencionar que no existe un tratamiento único, depende muchísimo del profesional de la salud. Sin embargo, todas enfocadas en maximizar la capacidad del niño para aprender nuevas habilidades y para comunicarse. Y también es importante mencionar que mientras más pronto se empiece con este tratamiento, hay muchísima más posibilidad de que veamos un avance en el niño. Entre los tratamientos, bueno, pues están terapias conductuales, de comunicación, desarrollo de habilidades. Entonces, el trastorno del espectro autista se basa principalmente en cómo la persona, en este caso los niños, perciben y socializan con otras personas. Y como les mencionaba, también comprende patrones de conducta restrictivos y repetitivos. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Sin embargo, hay otros niños que no presentan síntomas durante el primer año y después presentan un periodo de regresión en donde ya se presentan estos síntomas. Es importante mencionar que si no se lleva a cabo un tratamiento adecuado, se puede producir un retraso en el desarrollo y una alteración en las funciones primarias de cualquier ser humano. Por otro lado, hay otros niños que además de tener el trastorno del espectro autista tienen retraso mental, es decir, un coeficiente intelectual menor a 70. Sin embargo, no todos los niños lo padecen. Y además, como les mencionaba anteriormente, hay un gran espectro entre los síntomas y la gravedad, entonces todos los casos son diferentes. Entre los síntomas, como les decía, uno de los principales es que no hacen contacto visual, que no responden cuando se les llama por su nombre, indiferencia con cualquier persona, ya sean sus papás o personas que los cuidan, o sea, con gente cercana, una total indiferencia. Cuando lo normal es que los niños estén muy apegados a sus papás. Muchas veces los mismos familiares llegan a creer que son introvertidos. Sin embargo, también pueden llegar a ser agresivos y perder las habilidades del lenguaje que ya habían adquirido. Y también, como les mencionaba, es común que tengan problemas de aprendizaje cuando ya van al maternal o al kinder. Normalmente pues aprenden con más dificultad que los otros niños. Sin embargo, lo que les decía del retraso mental, sí hay niños que tienen retraso mental y tienen trastorno del espectro autista, pero también hay otros niños con autismo que son muy inteligentes, incluso tienen un coeficiente elevado. Y bueno, estos niños normalmente no tienen problemas en el aprendizaje, incluso aprenden muy rápido, pero sí tienen alguna dificultad en la comunicación. Y bueno, debido a la combinación de síntomas de cada niño, como les digo, cada caso es
diferente, es muy difícil determinar la gravedad o severidad del caso. Pero bueno, profundizando un poquito más en los síntomas, como les decía, tiene problemas de comunicación, ya sea desde chiquitos hasta personas con trastorno del espectro autista adultos. Tiene problemas con la interacción social. Como les decía, no responde cuando lo llamas por su nombre o parece que no te está haciendo caso, se resiste a los abrazos o caricias. Normalmente les gusta jugar solos, no les gusta jugar con nadie más, tener esa interacción. Esto ya se los he dicho varias veces, pero no suelen hacer contacto visual ni tampoco tienen como muchas expresiones faciales, por lo que no sabes si está feliz, si está triste, si está enojado. En realidad no tiene ningún tipo de expresión. No habla o tiene un desarrollo tardío en el habla, o incluso si ya había tenido esa capacidad de hablar, de repente la pierde. No es capaz de iniciar una conversación, o a lo mejor solamente es capaz de nombrar ciertas cosas aisladas para pedirlas, o sea, por ejemplo, para pedir un vaso o para pedir algo en específico. Habla con un tono o ritmo anormal, repite palabras pero no comprende cómo usarlas en una frase, no contesta a algunas preguntas o no toma acción cuando se le da una orden, no expresa emociones y tampoco es consciente de los sentimientos y emociones de los demás. A veces su interacción con los demás puede llegar a ser pasiva o incluso agresiva. Y bueno, tampoco reconoce los diferentes tonos de voz en las personas, o sea, si le están hablando bien, si le están gritando, las expresiones faciales de los demás tampoco las reconoce. Como les decía, a veces tienen patrones repetitivos como balancearse, girar o aletear con las manos. A veces realizan actividades que pueden causarse daño, como golpearse la cabeza, por ejemplo, con la pared, o morderse, rasguñarse. Y otra cosa muy característica es que tienen rutinas muy específicas y si las sacas de eso, para ellos es muy molesto y muy conflictivo. Tienen problemas con la coordinación, le llegan a atraer muchos ciertos objetos, como por ejemplo las ruedas que giran en un auto. Sin embargo, muchas veces no entienden el propósito general de ese objeto. Son más sensibles a la luz y al ruido. Sin embargo, resisten mucho más el dolor y la temperatura. Tienen preferencia por algunos alimentos en específico, es decir, les gusta esos alimentos y solamente quieren consumir eso. Si les das otro, no se lo comen. A veces tiene que ver con los colores o con la textura de esos alimentos. Con la terapia, la madurez y la edad, obviamente, hay muchas personas con trastorno del espectro autista que son capaces de socializar con las demás personas. Incluso pueden llevar una vida normal o casi normal. Sin embargo, los que tienen problemas con el lenguaje o las habilidades sociales, en la adultez tampoco pueden tener una comunicación normal con las demás personas. Incluso en la adultez estos síntomas pueden llegar a empeorar. La observación, tratamiento y seguimiento de los niños con trastorno del espectro autista tienen que estar a cargo de neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Es importante que les realicen una exploración física completa, con exámenes de vista, de oído. Obviamente también es importante que se les realicen una batería de pruebas psicológicas de su aprendizaje. Y bueno, para hacer el diagnóstico se deben de identificar déficits en 3 áreas principales: alteración cualitativa de la interacción social, alteración cualitativa de la comunicación, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. Ahora, hablando de las causas, como les comentaba anteriormente, no hay una causa específica, sin embargo, sí hay estudios en donde demuestran que pueden estar interviniendo algunos genes, como por ejemplo en el síndrome de Rett o síndrome del cromosoma X frágil. También se ha visto que puede estar afectado el desarrollo del cerebro o la manera en la que se comunican las neuronas. Sin embargo, todavía no hay estudios concluyentes. Y también, como les comentaba, han tratado de mostrar que hay algunos factores ambientales que pueden predisponer a que los bebés tengan trastorno del espectro autista, como por ejemplo algunos virus, algunos medicamentos, complicaciones durante el embarazo o incluso los contaminantes del aire. También es importante mencionar porque hay que hacer, como les decía, una interacción entre todos los especialistas
Es importante mencionar que entre el 35 y el 45% de los pacientes con autismo presentan epilepsia en los primeros 20 años de vida. Y bueno, también es importante mencionar que no existe ningún vínculo entre las vacunas y este trastorno. De hecho, como saben, es muy importante vacunar a sus hijos de todo, que tengan su esquema completo. También es importante mencionar que los niños tienen 4 veces más probabilidad de padecer trastorno del espectro autista que las niñas. Y bueno, también por cuestiones genéticas, es decir, si en tu familia hay personas con autismo, es más probable que tu hijo o hija lo pueda padecer. También se ha asociado con bebés prematuros o con bebés con padres de edad avanzada. Sin embargo, como les digo, tampoco hay estudios que lo afirmen. Ahora, hablando del tratamiento, es muy importante que lleven una terapia conductual, ya que reduce los comportamientos no deseados, sobre todo, por ejemplo, los agresivos, o incluso si el niño o niña se está autolesionando. También ayuda con el lenguaje y con la interacción social, y fomenta habilidades que ayudan con la independencia del niño o niña. También es importante mencionar que es fundamental el trabajo de los padres. No sirve nada más que el niño vaya a su terapia, es muy importante que los papás también trabajen con él. A veces es necesario la medicación para tratar algunos síntomas psiquiátricos, como antidepresivos para reducir los comportamientos repetitivos o antipsicóticos para mejorar la interacción social. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, pues es importante mencionar que los niños que tienen un estrés ambiental, ya sea en su casa o en su escuela, suelen no tener tanta mejoría como los que no tienen estrés. Obviamente el pronóstico depende de cada niño y también es importante el trabajo que hagan, como les digo, en conjunto, varios especialistas, los papás, los familiares cercanos, en las escuelas, o sea, es un trabajo en equipo. Pero como les digo, dependiendo de la severidad del caso, hay personas que pueden llegar a tener una vida totalmente normal. Y bueno, hablando de la prevención, pues en realidad no hay manera de prevenirlo. Pero bueno, pues espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Busquen especialistas que de verdad tengan especialidad fija, o sea, no basta con que busquen nada más un psicólogo general, es muy importante que busquen personas que tengan maestría o doctorado, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, neuropediatras, neuropsiquiatras, de verdad, es muy importante porque, bueno, ya se los mencioné, pero es muy importante el trabajo en conjunto que hacen todos los especialistas. No se alarmen si empiezan a ver este tipo de síntomas en sus hijos, a partir del año o 2 años, incluso a veces llegan a aparecer hasta los 5 años, bueno, pues es importante que busquen a un especialista, que busquen ayuda, pero que no se alteren. Si ven, por ejemplo, que su hijo o hija tiene estos patrones repetitivos, que no te responde, traten de no enojarse, de no gritarles, porque eso solamente los estresa más. A lo mejor tu hijo no tiene este trastorno, pero es muy importante siempre estar al pendiente de todos los síntomas y bueno, llevarlo y que le hagan un chequeo general para descartarlo. Pero bueno, yo les recuerdo que subo videos todos los martes y los sábados a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Les dejo mis redes sociales por aquí para estar en contacto durante la semana. Déjenme en los comentarios si conocen a alguna persona con trastorno del espectro autista o cualquier duda que tengan. Y bueno, no olviden suscribirse, regalarme un like si me están viendo en YouTube, prender la campanita de notificaciones si me están viendo por mi página de Facebook. De igual manera, no olviden seguirme y regalarme un like, compartir el video y pues nos vemos en el siguiente. Bye.